chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar. Este es el último Power que entra para nuestro primer parcial. Vamos a hablar un poquito más sobre los elementos de posicionamiento de los pacientes en radioterapia, cómo expresamos la relación dosis y profundidad trabajando con electrones y trabajando con fotones, y después algunos términos que son de importancia para comprender la bibliografía que tenemos en cuanto a radioterapia. En la sala de radioterapia trabajamos con dos tipos de elementos: aquellos que son inmovilizadores y cuyo objetivo es que el paciente no se mueva, y aquellos elementos que son de posicionamiento, que nos ayudan a que el paciente adopte ciertas configuraciones que son necesarias para poder abordar un tratamiento, ¿sí? Y vamos a ver que tanto inmovilizadores como posicionadores cumplen un objetivo fundamental para nosotros, que es lograr reproducibilidad en las sesiones, ¿sí? Yo necesito que el paciente, desde la sesión número 1 hasta la sesión última que le hacemos en radioterapia, me permanezca en la misma posición, ¿sí? Entonces vamos a ver que estos inmovilizadores y elementos de posición son extremadamente importantes, más todavía cuando hemos avanzado, ¿sí?, en el desarrollo de los equipos, ¿sí?, en el desarrollo de las energías que estamos trabajando, ¿bien? Y entonces vamos a ver que se utilizan estos inmovilizadores y elementos de posicionamiento de modo exhaustivo en radioterapia. Los necesitamos sí o sí para poder tener un buen resultado del tratamiento, ¿bien? Bien, antes de empezar a hablar de cada uno de estos posicionadores e inmovilizadores en particular, hay algo importante a referir en cuanto a esto, que es que cada uno de ellos va a estar ajustado especialmente al paciente, ¿sí?, y a las necesidades de su tratamiento. Piensen un poquito. Nuestras anatomías son completamente diferentes, ¿sí? Hay variaciones entre todas las personas. Cada uno tiene conformaciones, ¿sí?, diferentes. Por lo tanto, no va a ser lo mismo que me posicionen a mí para un tratamiento a que posicionen a cualquiera de ustedes, ¿bien? Entonces, vamos a ver que los posicionadores, ¿sí?, se van a ajustar particularmente a los pacientes, ¿bien? Porque muchas veces están adaptados a las características particulares de ese paciente. Y ojo con el concepto de cuando nosotros decimos que algo es reutilizable, ¿sí? No quiere decir que porque sea reutilizable no lo pueda ajustar al paciente, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, a las colchonetas, ¿bien? Estas colchonetas tienen adentro un montón de bolitas de poliuretano. Nosotros lo que hacemos es posicionamos al paciente sobre la colchoneta y luego le sacamos completamente el aire. Por lo tanto, me queda la impresión de la anatomía del paciente. ¿Ven acá? Que este chico lo está teniendo acá. ¿Ven que tienen las formitas de las piernas y los pies de la persona? Y esto encaja solamente con él. Si yo quiero meter mis piernas acá, no entran. Si él quiere poner sus piernas acá, no le ajustan perfectamente, no van a servir. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que yo lo uso con este paciente y lo tiro? No. Durante su tratamiento, desde el día 1 hasta el día que se le da el alta, esta colchoneta permanece en el servicio. Ven acá, hay un montón, está negra, blanca, hay un montón de colchonetas. Cada una de estas colchonetas representa un paciente en particular, con su correspondiente rotulación para no confundirnos, ¿sí? Y cuando el paciente ya se va, que no necesitamos el tratamiento, lo que hacemos es le damos aire otra vez y esto vuelve a la normalidad y lo podemos reutilizar y ajustar a las condiciones anatómicas del siguiente paciente que así lo requiera. Estas colchonetas nos sirven mucho para inmovilizar todos los que son piernas, ¿sí? Particularmente eso es para lo que las utilizamos. Acá estamos viendo en pantalla otro tipo de inmovilizador de pies y piernas, ¿sí?, un poco más estandarizado que el de la colchoneta que vimos recién. Estos son particularmente útiles cuando tenemos tratamientos que son de la región abdominopélvica, porque al poner al paciente de esta manera, lo que estamos haciendo es vencer la lordosis lumbar, ¿sí?, que realmente esté bien apoyado la espalda del paciente. Otra cosa que tenemos, en este caso para utilizar tratamientos que sean a nivel de la cabeza y el cuello, ¿sí?, son estas máscaras termoplásticas. Uno las calienta en unas pancheras, ¿sí? Las calentamos, ¿sí? Entonces esto que es todo como un plástico cede e inmediatamente, obviamente nos preocupamos de que no esté a una temperatura que quememos al paciente, ¿bien? Y lo que hacemos es, como están haciendo acá, estirarlas directamente sobre la anatomía del paciente y que queden acá trabadas. Entonces esto se endurece y nos queda una máscara
particular para esta mujer, ¿sí? De vuelta, esta máscara a mí no me sirve, ni les va a servir a ninguno de ustedes. Esta máscara es de esta persona. Y de vuelta, las máscaras son reutilizables, que quiere decir que yo esto lo puedo volver a calentar e intentar que vuelva a esta normalidad, ¿sí? Para que eso pase tenemos que tener muchísima cancha, porque esto es un material que se termina pegando, y cuando se pega entre él, ¿sí? Se hacen unos amontonamientos que se nos complica bastante. Y además son reutilizables hasta cierto punto, ¿sí? Hay cierto uso donde ya una vez que los podemos hacer vamos a ver que esto pierde dureza. Entonces por ahí tenemos las máscaras y vemos que se caen porque ya no aguantan, no tienen la misma estabilidad que tendrían si hubiéramos usado una de estas máscaras nuevas, ¿bien? Pero bueno, ¿esto se puede reutilizar? Sí, se puede reutilizar. Acá tenemos un ejemplo de estas máscaras en pediátricos, ¿sí? Fíjense que no involucra el tema de haberla pintado, no nos molesta para nada, ¿sí? Acá tenemos, después vamos a ver los tatuajes de posicionamiento, tenemos que hacer esas marcas de posicionamiento en las máscaras, ¿sí? Porque cuando uno tiene esto interpuesto, no podemos marcar la piel del paciente, sino que lo que marcamos, ¿sí? Es la máscara misma. Y siempre importante en esto, fíjense que acá la flor de etiqueta que hay, donde tenemos los datos del paciente y del inmovilizador, ¿sí? Tenemos absolutamente todo para chequear, ¿sí? Vamos a ver que después tenemos algo que se llama cartón de tratamiento, bien, en lo cual verificamos que esta sea la máscara que corresponda a la paciente, ¿sí? Hablando de atender pacientes pediátricos, fíjense en acá tenemos decorados a los aceleradores lineales para que no sea tan traumático el pasaje de estos chiquitos por la sala de radioterapia, bien. Acá los que tenemos son soportes del cuello, ¿sí? Esto entonces van a ir por debajo de la cabeza del paciente. A veces los tenemos de diferentes colores, que es una forma de ayudarnos a que no nos equivoquemos, y a veces que están en una misma gama, ¿sí? Depende de qué tengamos en el servicio. Lo que sí, siempre estos van a estar rotulados. Tenemos A, B, C, D, E, F, ¿bien? Estos son comunes para todos los pacientes, o sea, no es que van a ir rotulados con el nombre del paciente. Pero yo en el cartón de tratamiento del paciente, que es mi guía sobre cuáles son los pasos y cómo tengo que intervenir a ese paciente, voy a tener anotado si le tengo que poner el soporte A, o le tengo que poner el soporte D, o le tengo que poner el soporte C. ¿Sí? Porque claramente cualquiera que estos use diferentes, me va a dar variaciones en el posicionamiento del paciente, variaciones en el posicionamiento, variaciones en cómo recibe el tratamiento del paciente y si este es efectivo o no es efectivo. Hay toda una planificación anterior hasta que el paciente esté en la sala de radioterapia y esté esperando recibir tratamiento, ¿sí? En esa planificación se manejan las dosis que reciben, las puertas de entrada, se manejan los posicionamientos que se van a utilizar, bien, cómo estos posicionados interaccionan con la radiación, se manejan también las angulaciones, si son compatibles o no, para poder, ¿sí?, delimitar los volúmenes tumorales, bien. Entonces no es que es al azar, no es lo mismo ponerle un soporte A o poner un soporte D al paciente, estamos cambiando y alterando muchísimo. Todo aquello que han planeado cuidadosamente el médico oncólogo con el físico médico, si yo me equivoco en este momento lo estoy echando por bordo y es una sesión que no le está sirviendo. Y además, no solamente que no le va a servir, sino que acuérdense que podemos generar daño. ¿Sí? No solamente si ponemos mal las cosas, va a haber una zona del tumor en la que quizás no estemos irradiando como corresponde, sino que en contrapartida, lo que yo no irradio directamente en el volumen tumoral, se lo estoy dando directamente al tejido sano, al cohete, ¿sí? Entonces, de vuelta, la importancia en radioterapia de tener cuidado con los detalles, de corroborar siempre lo que estamos haciendo. Tengo a Benito, ¿sí?, fulanito de tal. Bueno, este tiene soporte de cuello A. ¿Qué soporte de cuello tiene? A, listo, entonces es este. Y cuando lo agarro me verifico que esto diga A, ¿sí? Y vuelvo a leer el coso, ¿sí? Entonces estoy muy segura que este es el soporte de cuello que usa fulanito de tal. Estas son las rampas, ¿bien? Son dos modelos diferentes que tenemos, ¿sí? En un momento se usaron también colchonetas, ¿sí?, como si fueran de forma triangular. ¿Cuál es el problema con eso? Que con el peso del paciente eso se va venciendo, entonces no podíamos asegurar la estabilidad de la reproducibilidad del tratamiento en realidad. Con este tipo de rampas sí nos aseguramos que no ejerce el peso del paciente nada que me altere la posición. Fíjense de vuelta que tanto esta rampa como esta rampa, ¿sí?, van a ser
comunes para todos los pacientes. ¿Qué van a cambiar? Que tengo set de coordenadas, ¿sí? Yo puedo decir acá, por ejemplo, que tengo esta mancuerna o esta mancuerna, ¿sí? Y me va a cambiar el posicionamiento del paciente si yo me voy a la de más arriba o la de más abajo, ¿sí? Háganlo ustedes, llévense en el brazo arriba de la cabeza y después bajen a donde está la oreja. De arriba de la cabeza, donde está la oreja, fíjense, ¿sí? Sobre todo si son mujeres, cómo cambia la disposición de la mama. ¿Sí? Cómo cambia la turgencia que tenemos a nivel del tórax, ¿bien? Entonces no va a ser lo mismo que el paciente esté agarrado acá o esté agarrado acá. Y tampoco va a ser lo mismo el grado de apertura que yo maneje en esto, ¿sí? Fíjense acá en otra cosa que tenemos puesto el soporte del cuello. En estas es lo mismo, nada más que el paciente no se agarra de acá, sino que coloca su brazo sobre este apoyabrazo, pero esto de vuelta yo lo puedo regular, ¿sí? Lo puedo ir cambiando y todos esos datos se anotan, ¿sí? Se anotan la altura que tiene la rampa, se anotan dónde le pongo el posicionamiento al brazo del paciente. ¿Para qué? Para que cada vez que ese paciente viene al servicio yo hago exactamente lo mismo. No es que a ojo lo mido, sí, bueno, más o menos por acá está bien la mano. No, tiene que estar a la misma altura, en la misma amplitud, ¿sí? En el mismo set de coordenadas. Y acá, si prestan atención, lo que tenemos es un tomógrafo, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es una adquisición de planificación, ¿bien? Donde ya lo estamos haciendo con los elementos inmovilizadores, ¿sí? Y este tomógrafo no va a ser el mismo que los tomógrafos que usamos en radiodiagnóstico. Fíjense que una de las cosas que tenemos es que la camilla es diferente. Si ustedes vieron las camillas de tomografía, tienen el famoso cuenquito. Estas son camillas planas. Son camillas planas porque se asemejan a las camillas que tenemos en los tratamientos, en los equipos de tratamiento, y además porque necesitamos a estas camillas adicionarle todos los elementos inmovilizadores y de posicionamiento, ¿sí? Y por otro lado, la dona del gantry son mucho más grandes porque obviamente acá los pacientes tienen que entrar, ¿sí? Cuando también tienen que entrar todos estos armatostes, ¿bien? Entonces, acá estamos hablando de un elemento de posicionamiento, ¿sí? Que lo podemos utilizar con todos los pacientes, pero sin embargo mantenemos, ¿sí? La individualidad de cada uno de los pacientes. Como cada paciente va a tener un set de coordenadas, ¿sí? Una disposición de este elemento de posicionamiento particular para él. Otra cosa que tenemos son los bolus, ¿bien? Estos se los nombré en la clase pasada cuando habíamos visto el ejemplo de esa mujer que estaba teniendo un tratamiento de radioterapia para la mama, y yo dije lo que tiene puesto ahí la señora que están viendo gruesito sobre la mama es el bolus, ¿bien? ¿Qué pasa con nosotros? Vamos a ver que, ahora que es todo lo que vamos a hablar a continuación, que dependiendo de la intensidad con la que estemos trabajando, ¿sí? Del megavoltaje que elijamos trabajar, ese rayo va a hacer sus interacciones a determinado punto de profundidad, ¿sí? Hablemos tanto de electrones como de fotones. Van a tener un rango de alcance. Bien, entonces, a veces lo que me pasa es que yo con la intensidad con la que quiero trabajar, ¿sí? Si yo pongo esa cantidad de energía, el efecto máximo me lo hace a una profundidad que difiere a la profundidad que tiene la lesión que yo quiero tratar. Entonces, ¿cómo hago para utilizar la misma cantidad de energía y que me alcance a la profundidad que yo estoy buscando? Bueno, compenso el tejido, ¿sí? Con algo que lo estoy agregando yo. Entonces ahí agregamos estos bolus, ¿sí? Están hechos de elastogel, anteriormente los hacíamos de cera, ¿sí? Y esto lo que me está haciendo, me está dando un grosor adicional en el cual se van a ir frenando mías para que me haga su efecto máximo a la profundidad que yo estoy buscando, ¿sí? Cuando son justamente profundidades mucho más superficiales que las que se podrían utilizar si no estaríamos utilizando, no tendríamos interpuesto el bolus de por medio. Y acá, como saben que a mí me encanta repetir, y para que no haya ninguna duda sobre esto que venimos diciendo, cada elemento que se utilice será propio de un paciente en particular y será de sumo cuidado respetar tanto el posicionamiento como utilizar correctamente los aditamentos especificados en cada sesión de radioterapia, ¿sí? Cada una de las cosas está adecuada al paciente, ¿sí? Desde el bolus que tengo que agarrar, desde el soporte del cuello, si uso colchoneta, si uso posicionador de pies y de rodillas, ¿sí? Si tiene máscara, no tiene máscara, cuál es el grado de incidencia
en el cuales van a ser las coordenadas que voy a tener que tener en la rampa, etc. Cada una de esas cosas están ajustadas a un paciente en particular, porque las condiciones anatómicas y los requerimientos de tratamiento terapéuticos de cada paciente son diferentes entre sí. Un paciente nunca va a tener un paciente que sea idéntico al otro, ¿bien? Y como el tratamiento es extremadamente personalizado, ¿sí? Y tratamos que sea, acuérdense, que todo el objetivo que tenemos ahora en radioterapia, por fuera de haber alcanzado esas grandes cantidades energéticas, es lograr la precisión hacia el tratamiento. Entonces, lo que estoy buscando es que sea todo lo más específico que pueda ser abocado al paciente en particular, ¿sí? Entonces, de vuelta, los elementos de posicionamiento, ¿sí? Y de inmovilización van a ser particulares a cada paciente y se mantienen iguales desde que el paciente empieza el tratamiento hasta que el paciente es dado de alta, ¿sí? En ese momento, aquellos que son reutilizables, o sea que los puedo volver a la normalidad, los utilizo, ¿sí? Los condiciono para poder utilizarlos nuevamente con otro paciente, ¿sí? Y hay otros que son estándares, pero que me van a marcar ciertas coordenadas que yo las voy a ajustar a mi paciente en particular. Bien, chicos, dejando de lado todo lo que estábamos hablando recién de elementos de posicionamiento y de movilización, vamos a enfocarnos ahora en nuestros haces de fotones y de electrones para entender cómo son las interacciones que tienen estos haces con los pacientes, bien, cuáles son los preceptos físicos que condicionan la relación dosis y profundidad para poder realmente comprender qué hace que elijamos trabajar con uno o trabajar con otro. Bien, entonces enganchemos con eso. Bueno, empecemos a hablar de los fotones, ¿bien? Cuando hablamos de los fotones vamos a ver que las interacciones predominantes que nos van a dar ese índice energético de tratamiento van a suceder a profundidad. Para esto pase, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que los efectos que van a tener los fotones sobre la materia van a ser a partir de las interacciones que hay con los electrones secundarios que se generan por frenado. Cuando está interaccionando ese haz energético con el diámetro del paciente, vamos a ver que la distribución de energía de los tejidos va a depender de la energía que dichos electrones se dan al frenarse. Entonces, eso va a haber un punto máximo, ¿sí? De energía máxima, me va a determinar el alcance, donde yo estoy teniendo ahora la interacción completa de todo mi haz incidente. Bien, por suerte, con los fotones, eso está pasando a profundidad. Vamos a ver que a mayor energía vamos a tener mayor penetración, y esto quiere decir que tenemos menor dosificación en piel, porque todas esas interacciones secundarias de los electrones, ¿sí? Estas ionizaciones van a darse a profundidad, que a profundidad es donde nosotros queremos, ¿sí? Invocar nuestro haz para tratar al volumen tumoral y que no pase a nivel de piel cuando no es ahí donde tenemos que tratarlo. Entonces vamos a ver que los fotones, además, van a sufrir menor dispersión cuanto mayor energía tengan. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más energético es mi haz inicial, más directo van a llegar estos a profundidad hacia sus interacciones. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que a mayor energía, mayor penetración y menor dosificación en piel, y esto queda bien en claro cuando vemos cuáles son los rangos de alcance que tienen, ¿sí? Los tratamientos de radioterapia que estuvimos viendo. Vimos los equipos de baja energía y de ortovoltaje, que habíamos dicho que eran equipos de terapia superficial. Esos claramente sus interacciones van a ser a nivel de la piel. Habíamos hablado de la bomba de cobalto, que se manejaba con 1,25 MeV de energía. Con esa llegamos a los 0,5 centímetros de profundidad. Y después empezamos con el megavoltaje que podemos adquirir con los aceleradores lineales, que íbamos de los 4 MeV hasta los 25 MeV. Y fíjense cómo va aumentando la profundidad en la cual yo voy a tener mi mayor interacción. 4 MeV estamos a 1 centímetro de profundidad, mientras que a los 25 MeV estamos a los 5 centímetros de profundidad, ¿sí? Entonces, vamos a ordenar esta diapositiva, yo recién se los expliqué, vamos a leerla tranquilos para que nos quede bien en claro esto que estamos diciendo. Cuando hablamos de haces de fotones, los efectos de los haces de fotones sobre la materia surgen principalmente de la interacción de los electrones secundarios que se generan, ¿sí? Entonces, ese haz inicial me va a excitar un montón de electrones de la materia del propio paciente y eso va a generar la mayor cantidad de las interacciones a profundidad.
La distribución de la energía de los tejidos dependerá de la energía que dichos electrones se dan al frenarse, ¿sí? Cuanto los voy frenando, en esa interacción de frenado es que estoy liberando la energía, ¿sí? Que de ionización que estamos hablando. Los electrones secundarios se generan con diferentes energías, pero va a haber una energía máxima y su alcance va a depender de la energía de los fotones incidentes. Por eso decimos que la energía máxima con 4 MeV la entregamos a el centímetro de profundidad. Al centímetro de profundidad tengo la completa utilización del haz inicial, ¿sí? La completa ionización del haz inicial. Los fotones sufren menor dispersión cuanto mayor energía tienen, ¿sí? Entonces quiere decir que a mayor energía, mayor penetración y menor dosificación en piel. Bien chicos, acá lo que tenemos es un gráfico para explicar las interacciones de los fotones. Bien, como todo gráfico, lo primero que tenemos que entender son las referencias. Acá tenemos el eje de las ordenadas, donde están hablando sobre dosis, y en el eje de las abscisas está hablando de profundidad. Entonces tenemos un gráfico que nos está relacionando dosis con profundidad. Tenemos la dosis máxima, ¿sí? Donde tenemos el 100% de la interacción de las, la dosis, ¿sí? De salida de las emergentes, está a esta altura, la dosis de superficie, ¿sí? Esta es la dosis al 0%, y acá tenemos profundidad máxima y profundidad de salida. Y vemos que se determinan dos zonas importantes de las cuales vamos a hablar, ¿sí? En realidad hay más, pero les comento. Tenemos esta zona, que yo digo que es la zona de crescendo, fíjense que las interacciones están llegando hacia ese punto máximo, y luego tenemos la zona de estabilidad electrónica, que es la zona donde tenemos toda la interacción de las completo. Y otra cosa que es interesante es esta que está acá, que es la que me está habilitando la dosis en superficie. La dosis en superficie es algo que me va a importar un montón a mí también, porque acuérdense que nosotros queremos que las interacciones se den a estos niveles, ¿sí? Y de esa manera que en esta parte no estén sucediendo, ¿sí? Esas interacciones. Estas se las salteo, chicos, son simplemente las referencias a las cuales les hablé en la diapo pasada, chusmenlas tranquilos para ponerla en relación a lo que es el gráfico, ¿sí? Y pasemos directamente a ver un poquito más sobre cada una de estas regiones y qué nos representan en la interacción de los fotones con el paciente. Bien, vamos a hablar de dosis en superficie. Tanto trabajando con fotones o con electrones, esta dosis va a depender de la energía de las y del tamaño del campo. Ahora, va a haber uno que va a ser predominante, estamos hablando de fotones o estamos hablando de electrones. En el caso de fotones, lo que va a hacer prevalecer, ¿sí? Que la dosis de superficie sea menos, es la energía de las. ¿Influye el tamaño del campo? Sí, claro, pero ¿cuál de las dos es más importante o más relevante? La energía de las, porque a mayor dureza de las, ¿sí? Mayor poder de penetración, que quiere decir que la mayor parte de las interacciones, ¿sí? De estas excitaciones de los electrones del paciente, ¿sí? Por frenado a profundidad, se están dando en un punto diferente al de penetración, o sea, un punto diferente a el de la piel. Ahora, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. No solamente va a estar determinada por la energía del haz y por el tamaño del campo. Hay tres cosas que influyen en la cantidad de dosis que está recibiendo el paciente en piel. Por un lado, aquellos fotones que son dispersos, ¿sí? Se llaman scattered, ¿sí? De los colimadores y el filtro aplanador, que son esos electrones que arranca el haz cuando interacciona con estas estructuras. Por eso es que yo dije que es importante que en la sala de radioterapia no tengamos nada cercano al acelerador lineal, porque estamos afectando al paciente, ¿sí? Le arranco electrones a todo eso y obviamente que va a influir sobre la dosis de la piel del paciente, entonces es preferible tener todo lejos, ¿bien? Ahora, al colimador y al filtro aplanador no lo voy a poder sacar, claramente es algo que tiene que interaccionar, entonces esos fotones dispersos también van a lo que es la piel. Tenemos también los fotones que son backscattered, ¿sí? O sea, que son retrodispersos del propio paciente, ¿sí? Entonces se relaciona con él y asimismo estamos yendo ahí, ¿sí? Por eso tampoco estamos cerca nosotros del paciente. No solamente porque estamos lejos del haz primario de radiación, sino porque también, si estuviésemos parados ahí, también estaríamos recibiendo la radiación del paciente, ¿bien? Y por último tenemos aquellos electrones producidos por colisiones con el aire y las estructuras que rodean al paciente. De vuelta a esto que les había comentado recién. Por eso es que tiene que ser bastante austera la sala para que no esté colisionando, ¿sí? No le
podamos arrancar electrones a los elementos circundantes. Bien, entonces, como por suerte, a pesar de todo esto, la intensidad que tienen cuando trabajamos con medio voltaje hace que las interacciones se produzcan en profundidad, hay un efecto que se llama efecto de salvación en piel, o si lo decimos en inglés, skin sparing effect, ¿sí? Que me está diciendo que a mayor voltaje, menor dosis en piel. ¿Por qué? Porque las interacciones van a ser a profundidad, ¿sí? Tengo mayor dureza de las, tengo mayor poder de penetración, ¿sí? Y quiere decir que estos recién van a poder frenarse y hacer toda su interacción en un punto diferente al del origen. Al origen, ¿sí? No estoy hablando de la incidencia del tubo, estamos hablando del origen, o sea, el punto de donde penetro en la piel del paciente. Bien, chicos, esto es para reforzar ese concepto. ¿Por qué está bueno poder trabajar con mayores energías, ¿sí? Trabajar a profundidad? Y cómo es que, si estoy diciendo, porque es una de las preguntas que siempre se hacen, ¿sí? Estamos trabajando con tanto megavoltaje, ¿cómo no se prende fuego la piel del paciente, ¿sí? Van a ver que en realidad sí hay ciertas quemaduras por radiación, hay lesión a nivel cutáneo, pero como las interacciones máximas no están pasando a nivel de superficie, se logra salvar un montón de lo que está pasando, ¿sí? Es como que atravesó, pero no logró hacer todas las interacciones, no tuvo tiempo, ¿sí? No tuvieron tiempo los electrones a nivel de lo que es la piel de reaccionar tanto como si el haz hubiese hecho las interacciones a ese nivel, ¿sí? El haz tiene tanta dureza, tanta penetración, que recién tuvo que haber recorrido bastante parte del tejido para poder comenzar a frenarse, para poder comenzar a hacer todas esas interacciones secundarias, ¿sí? De ese haz primario, ¿bien? Entonces, esto hace que, como el máximo se encuentra debajo de la superficie, ¿sí? A cierta profundidad, la dosis que recibe el paciente en piel sea menor. Por lo tanto, logramos infradosificar a nivel de piel. Bien, esto ya lo comentamos recién, pero para que nos quede bien en claro, y yo siempre les quiero mostrar las cosas, bien, para que tomen conciencia realmente de la importancia que tiene, primero, entender qué estamos haciendo para no cometer errores, y segundo, sí, no cometer errores, porque el que termina sufriendo nuestros errores es el paciente. Y ojo que esos errores a veces no es a nivel del técnico de radioterapia, a veces esos errores son al momento de planificación. Esto es extremadamente sensible, acuérdense que estamos trabajando, yo siempre digo lo mismo, a dosis abrasivas, generamos daño. El objetivo que tenemos nosotros es matar a las células cancerígenas, obviamente, pero sabemos que la limitación que tenemos es que estamos también aportándole daño a las células sanas, ¿bien? Entonces, uno de los factores a tener en cuenta cuando estoy utilizando la radiación, ¿sí? De fotones sobre todo, es la interacción que esa radiación va a tener con los inmovilizadores y los elementos circundantes que me pueden rodear al paciente. Por eso les vuelvo a decir, uno a los inmovilizadores los consideraba cuando va a hacer toda la planificación del paciente. Esto lo tienen que poner en cuenta el físico dosimetrista, lo tiene que tener el médico oncólogo, ¿sí? Para saber qué es lo que va a pasar. Pero tenemos que también tener en cuenta nosotros al momento de no dejar nada cercano a una mesa que pueda interaccionar. En este caso va a haber prevalencia del efecto fotoeléctrico y va a generar fotones que se van a frenar las primeras capas de tejidos. Entonces, lo que yo logro, ¿sí? Infradosificar por un lado, con esto estoy generando, ¿sí? Lesiones a ese nivel, ¿sí? Entonces, el objetivo era infradosificar, porque tengo todo preparado para que suceda eso, ¿sí? Desde las condiciones físicas y lo que logré con el megavoltaje que tengo a disposición. Pero si yo no tengo en cuenta esto, lo que voy a ver es que voy a aumentar la dosis en piel, porque voy a tener interacciones secundarias a la radiación con los elementos accesorios adyacentes al paciente. Bien, chicos, acá y acá lo que estamos viendo que dicen A y A, ¿sí? Son para estos respectivos pacientes los que son los elementos de planificación. Acá están viendo los planos, están viendo la cantidad de dosis, están viendo la distribución de esas dosis, la marcación de los volúmenes, ¿bien? Pero fíjense en que todo esto que se hizo, ¿sí? Se cometió un error. En este caso, se subestimó la presencia de los inmovilizadores. No tuvieron en cuenta, cuando hacían todo este cálculo de dosis y demás, los inmovilizadores que teníamos que utilizar para que el paciente tenga reproducibilidad en su tratamiento. Y fíjense en lo que terminó. Esta es la zona que estamos tratando acá, ¿sí? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Esta zona terminó, esto es una tomografía, entonces esto es el lado derecho, ¿sí? Entonces el lado derecho, y sí, acá estoy viendo de espaldas, este es el lado derecho del paciente, es exactamente la misma región. Fíjense acá como tengo, ¿sí? Una quemadura y tengo una ulceración.
llegué a este nivel de la lesión. Y en este, ¿sí? Porque acá la desproporción fue un del 80%, recibió 80 veces más de lo que yo pensaba que tenía que recibir. Y en este, fíjense que es un tratamiento de columna, ¿sí? Miren acá cómo quedó la quemadura, y esto fue una falla en el cálculo de un 20%. Acá no se tomó cuenta la mesa, ¿sí? Que en la mesa tenemos esa camilla con fibra de carbono, ¿sí? Y al desarrancar los electrones y en la zona donde yo irradié, quemé por completo al paciente. Ahora, chicos, esto, ¿sí? Es algo de los que tenemos que estar atentos nosotros. ¿Por qué? Porque el que va a estar con el paciente a lo largo de todo el tratamiento, el que lo va a ver, somos nosotros. Por ahí, las consultas que tienen con sus médicos oncólogos son una vez cada 15 días, ¿sí? Cuando lo amerite su tratamiento. No van todos los días como están viniendo con nosotros, descansando los fines de semana cuando hablábamos de los tratamientos convencionales. Entonces van a ser ustedes los primeros que viene este paciente, ¿sí? Te dicen, che, me duele, o lo vemos en la zona que tenemos que ver y vemos esto. Y ahí entra nuestro criterio. Yo veo esto y no digo, bueno, total, es algo que, o sea, yo no soy médica, sí, yo soy técnico, entonces no me voy a preocupar esto, lo posiciono y lo radio de vuelta. No, tenemos un teléfono, tenemos un equipo interdisciplinario que está llevando a lo que es el servicio de radioterapia. Levantamos el teléfono, llamamos al médico, ¿sí? O le decimos al paciente que se comunique con su médico para ver qué está pasando. Porque claramente acá, en esto y en esto, hubo un error que no lo podemos perdurar, ¿sí? Entonces, acá claramente para poder seguir adelante con el tratamiento hay que haber un ajuste. Si no, acá terminamos lesionando, y acuérdense siempre, costo-beneficio. Si lo que yo estoy haciendo termina lastimando más al paciente, no tiene sentido que lo esté realizando, ¿sí? Y estas son cosas que son fácilmente observables y que uno interpela en estos casos con la predisposición de prestarle atención al paciente y a lo que estamos haciendo, ¿sí? Ninguno de estos dos pacientes podría seguir tratamiento en condiciones normales. Tanto uno como el otro se tiene que volver a planificar, se tiene que tener en cuenta obviamente todo lo que sucedió a este nivel y de partir de eso ver cómo prosigue el tratamiento. Bien, entonces estas cosas las vamos a ver nosotros, somos los primeros, porque somos los que estamos ahí teniendo contacto directo con el paciente todos los días. Vamos a ver si la quemadura esta está mejor o peor un día a otro, si está en parámetros normales, si hay algo que nos llama la atención. Y frente a eso siempre consulten, hablen con sus pacientes, hablen con su equipo interdisciplinario, ya sea golpearle la puerta al físico diciendo, mira, me parece que es desproporcional lo que está teniendo de efectos el paciente, puede ser que lo hables con el médico oncólogo o lo hablan con el médico, ¿sí? El dermatólogo, el que esté tratando al paciente. ¿Bien? Otra cosa a tener en cuenta es lo que se llama geometría de incidencia de las de irradiación, ¿sí? ¿A qué nos referimos a esto? A tener en cuenta dos cosas. Por un lado, ¿sí? Si la incidencia va a ser tangencial o va a ser perpendicular, ¿bien? A la zona a irradiar, y además si la zona que estamos irradiando tiene pliegues, por ejemplo, como está mostrando ahí el ejemplo del paciente que tiene una irradiación de cuello, que es una zona bastante inestable. Por eso nosotros tenemos que utilizar elementos modificadores de LAS en estos tipos de temas, ¿bien? Porque si no, ¿qué pasa? La dosis de piel va a aumentar porque el máximo, ¿sí? de las interacciones va a estar a nivel superficial. Y entonces claramente estoy tratando ahí, ¿sí? Estoy sobre dosificando a la piel. Bien, entonces estamos hablando que tenemos la región de build-up, ¿sí? O de crescendo, ¿bien? Donde estamos hablando que acá estamos yendo desde el cero, que es la superficie, hacia la profundidad máxima, ¿bien? Entonces, ¿qué me está estableciendo esto? Me está estableciendo un rango de partículas que fueron liberadas en esa interacción de los fotones, que son productos de los electrones que fueron acelerados por el haz primario y que están depositando su energía en un punto diferente al origen. Bien, vamos a ver que acá uno de los parámetros que tenemos es el de intensidad, al que vamos a llamar fluencia, ¿sí? La fluencia de los electrones y por lo tanto la dosis absorbida aumenta con la profundidad hasta un punto máximo, ¿sí? Cuando hablamos de fluencia, yo les puse la parte de acá, lo que es la fórmula, el número de fotones sobre lo que es el área transversal de una esfera donde penetran los fotones, ¿sí? El símbolo de Serrero es el símbolo que se utiliza para fluencia. Eso que es en tranquilos, que es para que se entiendan. Y abajo les puse determina intensidad, que es lo importante de comprender acá, ¿sí? Entonces, estamos viendo que la capacidad que tienen esos fotones de desplazarse por una determinada, ¿sí? área van a ser equivalentes a la dosis absorbida. Y esto va a estar aumentando en profundidad hasta que llegue a un punto máximo. ¿Qué es ese punto máximo? El punto en el que la fluencia empieza a decaer. O sea, ya
¿sí? Ya los frené, ¿sí? Ahora ya están, con lo que me sigue, ya están en decaimiento, ¿sí? Entonces, empieza a decaer producto de la atenuación, ya tanto el espesor que logré frenarle todo ese ímpetu que tenía, y por lo tanto también empieza a caer el porcentaje de la dosis absorbida, ¿sí? Porque ya no son tan energéticos los que están llegando a este punto, ¿sí? Entonces, esa región build-up, estamos hablando del 0 hasta el máximo. Y después tenemos una zona de decaimiento, pero no es un decaimiento brusco, es un decaimiento estable, que es lo que vamos a ver a continuación. Y antes de pasar con lo que es la región de estabilidad electrónica, como les había comentado en la diapo pasada, vamos a hablar de la profundidad de dosis máxima. Esta que era la que alcanzábamos, ¿sí?, al final de la región de build-up o de crescendo, ¿sí? Esta es la región, ¿sí?, porque es máxima, porque es el punto donde las interacciones de los electrones alcanzan el máximo nivel energético, donde voy a tener ionización completa del haz inicial, ¿sí?, de ese haz que ingresó en el paciente. Acá está lo que les comentaba hace un ratito, de qué dependía, ¿sí?, que esto suceda de esta manera, de la energía del haz incidente y del campo. ¿Cuál tiene más prevalencia para nosotros cuando estamos trabajando con fotones? La energía del haz incidente, ¿sí? ¿El tamaño del campo influye también? Sí, claro, cuanto más grande es el tamaño del campo, voy a ir a menor profundidad, porque voy a tener mayor cantidad de efectos dispersores, ¿sí?, mayor divergencia del haz y mayor atenuación. A mayor atenuación, menor dosis, ¿sí?, que está recibiendo el paciente. Bien, entonces fíjense, esperen que les voy a poner acá el láser para que lo vean. Acá estamos diciendo esto, imagínense que fuera el rango del paciente, ¿sí? Este es el punto de entrada, estos son los puntos de salida, ¿bien? Entonces fíjense en que esta región, ¿sí?, es la región de build-up. Todavía no llegué a hacer el 100% de mis interacciones, de este haz incidente que tengo acá, ¿sí? Eso recién llego a hacerlo acá, cuando estoy llegando a esta altura, estoy en profundidad. Y ese rango de profundidad es lo que llamamos rango de penetración, hasta dónde puedo llegar y obtener 100% de efectividad, 100% de ionización total de las que ingresó, ¿sí? Vamos a ver que entonces en este punto la dosis absorbida es proporcional a la energía del haz inicial. Si yo dije que quería, ¿sí?, dar con cierta energía, acá lo estoy logrando, ¿sí?, tengo el 100% de esas interacciones. Y después fíjense lo que les comentaba, cuando sigo para acá, ¿sí?, voy decayendo, sí, tengo 95, 90, 86, pero no es un decaimiento abrupto. Todo esto yo todavía lo puedo utilizar. Lo que nos queda es hablar sobre la región de estabilidad electrónica. Esta adquiere su nombre porque vamos a ver que en este punto los electrones que se frenan y están cediendo su energía son exactamente igual a la cantidad de electrones que se generaron, ¿sí? Que tengo la interacción completa de mi haz, ¿bien? Ahora, algo que es importante, ¿sí?, en esta región que se encuentra después de las dosis máximas y antes de lo que es la profundidad de dosis emergente, es que a partir de ese punto máximo, ¿sí?, esto no es en picada, pero sí empieza a decaer la dosis. Para yo poder determinar cuál va a ser el rango efectivo en el cual yo pueda mantener el volumen tumoral, calculamos algo que se llama PDP. El PDP es el rendimiento de dosis en profundidad y me está hablando de cuánto decae la dosis a medida que aumenta el diámetro del paciente, ¿sí? Entonces eso es muy importante, lo vamos a calcular en porcentaje, lo calculamos de forma numérica directamente e incluso con gráficos, ¿bien? Entonces fíjense, por eso decimos acá, a partir del punto máximo de dosis, ¿sí?, el número de fotones va disminuyendo y por tanto también disminuye el número de electrones secundarios. A mayor profundidad la dosis irá disminuyendo, ¿sí? Tenemos un rango, que ahora esto lo vamos a utilizar sobre todo cuando hablemos de electrones. Hay un rango efectivo de aprovechamiento de la dosis en la cual yo tengo que colocar a mi volumen tumoral, ¿sí? Por eso es que uno va jugando con el tema de las intensidades de los haces, por eso necesitamos utilizar a veces los bolus para compensar dónde voy a tener este punto, ¿sí?, de actividad. Y tengo además que siempre medir de dónde hasta dónde voy a tener efectividad en esa absorción de dosis que tiene el paciente. Bueno, empecemos a hablar de los electrones. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando con nuestro equipo que en vez de utilizar tratamiento de fotones, elegimos hacer tratamiento con haces de electrones? Tenemos que entender que la forma en que se comportan los electrones y que se comportan los fotones son diferentes, tienen diferentes propiedades. Lo más importante es entender que los electrones van a llegar a penetrar hasta cierta profundidad, que va a ser dependiente de esa energía inicial.
Cuando tenemos fotones, los fotones pueden decaer en su intensidad, ¿sí? En cuanto va a ser miosis absorbida y demás, pero penetran absolutamente todo, me atraviesan al paciente. Con los electrones no pasan esto, los electrones llega un momento en que quedan frenados y ahí termina, ¿sí?, todo lo que tienen que hacer. Entonces vamos a ver que eso es la principal diferencia que los separa de cómo funcionan los haces de fotones cuando estamos hablando de forma comparativa, ¿sí? Entonces, vamos a ver que para nosotros, cuando trabajamos con electrones, va a ser muy importante determinar cuál va a ser el rango de alcance, ¿sí?, de penetración, hasta dónde va a ser efectivo que estos lleguen. Y eso vamos a llamarlo rango práctico o rango terapéutico, ¿sí? Generalmente rango práctico como lo van a escuchar en las bibliografías, ¿bien? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que voy a tener hasta un cierto punto donde los electrones van a penetrar y van a realizar sus interacciones. A partir de ese punto ya lo que me queda no me sirve, porque a diferencia de los fotones, que teníamos una curva de estabilidad electrónica, ¿sí?, donde decaía la cantidad de dosis a profundidad, que lo podemos medir con el PDP, pero que seguía, tenemos rangos terapéuticos después del máximo, con los electrones la caída es bastante brusca. Ahora vamos a ver un gráfico para que veamos esa diferencia entre cómo planteamos el comportamiento de los haces de fotones y electrones, ¿sí? Ahora vamos a ver el de los haces de electrones. Vamos a ver que ese rango o ese alcance máximo va a depender de la energía del haz incidente, pero acá lo que va a ser más importante sobre todo va a ser el haz de campo, ¿sí? El tamaño de campo va a ser el determinante de qué tan efectivos van a ser a profundidad estos electrones, ¿bien? Fíjense que acá tenemos algo raro que pasa. Podemos hablar de que a 6 MEP llegamos a unos 4 centímetros, a los 12 a los 2,8, a los 16 a los 3,2, pero a los 20 MEP volvemos a 2 centímetros. ¿Por qué es menos? Porque al estar tan abierto el campo, estamos perdiendo, ¿sí?, interacciones. Tenemos mayor difusión y no estamos llegando tanto a profundidad, ¿sí? Entonces, el tamaño de campo, ¿sí?, va a ser determinante también en justamente cuáles van a ser los alcances máximos que voy a tener con los electrones. Acá tenemos otro gráfico donde está demostrando cuál es el comportamiento de los electrones, ¿bien? De vuelta, siempre entender las referencias, que es las que tienen en la siguiente diapo, ¿sí? Yo acá se las voy a ir aclarando directamente en esto, pero acuérdense, cualquier cosa, chequeen la siguiente diapositiva, ¿bien? Tenemos, ¿sí?, la misma relación que habíamos hablado con fotones. Por un lado tenemos dosis y acá tenemos la distancia o profundidad. Importante, acá tenemos entrega de dosis al 100%, al 50%, al 0%, y acá en esto, ¿sí?, estaríamos al 80-85%, ¿sí? Eso va a ser un dato que es importante, ahora se lo vamos a comentar. Vamos a definir qué estamos hablando. Esta R del 100% me está marcando la entrega máxima de dosis. A esta altura, a esta distancia, yo logré el 100% de las interacciones de esos electrones. Es lo máximo que me llegan a interacciones de esos electrones. A partir de este punto, lo que queda es un decaimiento. Fíjense que el decaimiento es bastante abrupto. Por lo tanto, las posibilidades que yo tengo de enmarcar a ese volumen tumoral dentro de rangos terapéuticos son mucho más reducidas que lo que podía hacer con los fotones. Por lo tanto, es entendible que los tratamientos de electrones sean más superficiales que los de fotones, porque ya las propiedades físicas establecen que yo los puedo utilizar solamente de esa manera. Entonces, ¿dónde voy a colocar yo idealmente mi volumen tumoral? Acá. Yo me quiero asegurar que ese volumen tumoral reciba ese 100% de dosis y que reciba una dosis adecuada, que no me decaiga abruptamente. Entonces decimos que el rango terapéutico va a estar entre el 100 y el 85%. 100-80% depende de las bibliografías, pero tenemos ese porcentaje muy pequeño de ampliación. Fíjense que esto, en esta zona, es donde yo estaría ubicando a mi volumen tumoral. Lo que tenemos acá es anterior al 100%, se considera dosis superficial, ¿sí? Estamos hablando muy similar a lo que era la región de BID-UP, todavía no llegó a tener la efectividad del 100% de las. Y después marcamos, ¿sí?, acá lo que me está marcando R del 50% es cuando la dosis, ¿sí?, se me reduce a la mitad del máximo. ¿Me interesa trabajar a la mitad del máximo? No, ya a este punto no lo puedo utilizar. Y acá tenemos el RP, que va a ser el alcance máximo de la dosis, o sea, todo hasta donde tengo impartición de dosis.
¿Esto va a ser igual que donde yo quiera poner mi tumor? No. Esto quiere decir que hasta acá tengo dosis efectivas, o sea, tengo dosis en realidad no efectivas, tengo dosis absorbida en el paciente. Y ojo que no termina acá. Una vez que yo tengo este alcance máximo de la dosis, aún ahí me queda una pequeña curva a la que denominamos cola de dosis, donde voy a tener todas las interacciones por los frenados de electrones. Y esta cola de dosis es muy importante para nosotros, porque vamos a ver más adelante que tenemos un término que se llama gap. Cuando uno tiene tratamientos consecutivos de radioterapia, imagínense que yo irradio al paciente columna dorsal y tiene la mala suerte, pobrecito, que tiene que volver en un par de años, para que yo haga un tratamiento en columna lumbar. Acuérdense que no nos olvidamos, el cuerpo nos olvida la cantidad de radiación que recibió. Por lo tanto, ya esos tejidos ya han recibido su radiación y tengo que estar atenta a cuál va a ser el límite que pueda irradiarlos. No solamente eso, sino que como esta cola de dosis es bastante despreciable, no la podemos cuantificar exactamente. Lo que sabemos es que hay una zona del tejido posterior a la zona donde yo ubiqué mi volumen tumoral que ha recibido una dosis. Y esa dosis no la puedo cuantificar al 100%, pero sé que está ahí. Entonces, cuando yo planeo tratamientos consecutivos, tengo que tomar en cuenta esto, que esto ya recibió también dosis, ¿bien? Y dejar un espacio, ¿bien? Para que no haya necrosis del tejido, porque también puedo generar que si yo cruzo dos colas de dosis, en tratamientos consecutivos estoy generando un punto, caliente, le podemos decir de esa manera, donde se genera la necrosis del tejido, porque estoy superando el límite de tolerancia. Esto igual que aquí los que vamos a ver más adelante, Me pareció acá oportuno nombrárselos porque estamos introduciendo ese término cola de dosis. ¿Qué es lo que más me interesa que ustedes retengan de todo esto? Lo que habíamos hablado, que los electrones van a tener un rango de alcance en cuanto a la dosis, en cuanto de dónde a dónde voy a tener aporte de dosis. Y que ese rango está más reducido en cuanto a lo que yo puedo utilizar a lo que es el rango terapéutico. El rango terapéutico que se va a encontrar entre el 100 de la dosis y el 85. Ya una vez que me decae por debajo del 85%, la dosis que está recibiendo ese paciente ya no se considera un rango terapéutico, ya no me sirve poner mi volumen tumoral a esta altura, porque estoy perdiendo dosis efectiva. Bien chicos, no me voy a detener en esta diapositiva, chusméenla, que son las referencias para el gráfico que acabamos de ver recién, Y como siempre, ya me conocen que a mí me gusta repetir las cosas, ya me adelanté de ansiosa y se los expliqué con el gráfico, pero vamos bien por separado que estos conceptos queden bien en claro. La dosis en profundidad comienza a decaer rápidamente una vez que alcanzo el 80% después del máximo, Esto lo vimos recién en el gráfico. Entonces, va a ser muy necesario que yo me limite a la colocación del volumen tumoral dentro de lo que va a ser ese índice, ese rango terapéutico, donde estoy entre el 100 y el 85. Como muchas veces es complicado este tema del 100, se puede decir que estamos dentro del 85 al 90% se considera aceptable, Entonces, en ese es el marco donde yo tengo que poner mi volumen a tratar. Y como habíamos dicho, como esto está sucediendo relativamente cerca de la superficie, el uso clínico de los electrones va a ser para tratar patologías superficiales. Por eso habíamos dicho, ¿se acuerdan? Cuando tuvimos la clase del acelerador, yo les había comentado estos dos tipos de opciones que tenemos con el ALE, de que ustedes anoten fotones, profundidad, electrones, superficie, Y ahora que entendemos un poco más cómo se comportan, tenemos justamente bien justificado, el decir eso y lo podemos decir con total certeza, con total seguridad que es así y nos está respaldando todo el comportamiento físico que tenemos detrás de esto para avalar esa aserción. Bien, una cosa interesante también para tener en cuenta cuando hablamos de los electrones es qué significado toma el término alcance cuando estamos hablando de los electrones, que se difiere un poco al término que utilizamos con fotones. Los electrones, como hemos visto, van a tener diferencias en su forma de interaccionar con la materia. Particularmente vamos a ver que ni bien van interaccionando con la materia, van perdiendo energía cinética.
Entonces, esa energía cinética que van pasando van a hacer que tenga ciertos electrones que tengan, ¿sí?, dispersiones o difusiones, por lo tanto las trayectorias no son completamente rectilíneas. Entonces, cuando yo quiero medir el alcance, ¿sí?, con electrones, lo voy a definir como la profundidad máxima que se encuentre en línea recta, ¿sí? Entonces voy a despreciar todas esas cosas que me están yendo para los costados y voy a ver hasta dónde llego en forma lineal, y ahí es donde tengo, ¿sí?, mi alcance máximo con electrones. Hasta dónde llego con los electrones antes de que estos sufran dispersión, ¿sí?, pierdan energía cinética y entonces pierda también, ¿sí?, el potencial en cuanto a el cálculo de la dosis que estoy teniendo a ese nivel, ¿sí? Ahora, voy a tener una similitud con el tema de los fotones en cuanto a que este alcance, ¿sí?, va a estar también condicionado por dos situaciones. Por un lado, ¿sí?, el potencial inicial de los electrones, ¿sí?, a mayor energía, mayor alcance voy a tener, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo mismo habíamos hablado con el tema de los fotones, ¿bien? Y por otro lado, algo que obviamente va a ser de suma importancia, las características del medio en el que se propagan, ¿sí? No voy a tener el mismo alcance en materiales biológicos como el ser humano, si lo estoy midiendo en una placa de hormigón, si estoy midiendo, ¿sí?, atravesando el plomo, etc. Entonces las características del medio también influyen de la misma manera que lo harían para los fotones, ¿bien? Pero quédense con esta definición. ¿Cómo se define alcance cuando estamos trabajando con electrones? Se define como la profundidad máxima que se consigue en línea recta. A ver, a diferencia de lo que sucedía con los fotones, donde teníamos ese efecto de salvataje de la piel porque las interacciones se daban a profundidad, nosotros vemos que las interacciones de los electrones son relativamente cercanas a la superficie. Y en este caso no es algo malo, porque es lo que estamos buscando nosotros, los estamos utilizando como tratamientos superficiales. Vamos a ver ¿qué va a ser el principal determinante de cuántas dosis va a recibir el paciente a nivel de piel con los electrones? El tamaño de campo. Cuanto yo más abra mi tamaño de campo, más voy a acercar el máximo a la superficie, más voy a acercar el máximo hacia lo que es la piel, ¿sí? Entonces fíjense en que conforme aumenta el tamaño de campo, la dosis en piel aumenta porque el máximo se acerca a la superficie. Y acá relacionamos dos tamaños de campo, ¿sí? Un tamaño de campo pequeño, de 6 por 6 centímetros cuadrados, la dosis está al 70%, ¿sí? El 100% lo tengo un poquito más a profundidad. Mientras que para tamaños de 20 por 20, ¿sí?, fíjense que ya me estoy yendo un poco más grande, casi tengo más del 80% a nivel de la superficie. Ya estoy en un rango terapéutico a nivel superficial, a nivel de lo que es la piel, ¿sí? Y cuando estamos hablando que además de los tamaños de campo, le estamos sumando, por otro lado, el índice energético, que estamos trabajando con electrones en el orden de los 20 MEMS, la entrega en dosis del piel puede estar comprendida en ese índice, en ese rango terapéutico, entre el 85 y el 95. Entonces estamos trabajando directamente a nivel del piel en las condiciones óptimas de entrega de dosis para el paciente. De vuelta, esta importancia de por qué los electrones son de preferencia para trabajos superficiales y no los fotones. Son las condiciones físicas que me están dando a mí el por qué uno lo trabaja de una manera y el otro lo trabajo, ¿sí?, a profundidad, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos las relaciones entre lo que sería esta que está acá, que es la curva gruesa, ¿sí? Me estaría hablando de qué estaría pasando con fotones, mientras que esto que tenemos acá es lo que estaría pasando con electrones, ¿sí? Fíjense en la diferencia, y esto me está marcando el PdP, ¿sí? Esto es muy importante, acá me lo marcan, ¿sí?, en porcentaje. ¿Se acuerdan? El PdP, ¿sí?, que era el rendimiento de dosis en profundidad. En electrones también me interesa saber eso, ¿sí? Eso es uno de los marcadores muy importantes a nivel del cálculo de dosis en radioterapia. Bien, lo que nos queda ahora es hablar de algunos términos y conceptos que también son importantes para entender el lenguaje que se utiliza en radioterapia en cuanto a la planificación de los tratamientos. Bien, hay algo que se llaman perfiles de dosis. Los perfiles de dosis son unos gráficos que se hacen en función de la distancia al eje de las para una determinada profundidad fija. Entonces yo quiero saber, bueno, cuántas dosis voy a tener, ¿sí?, a 10 centímetros, a 5 centímetros, a 20 centímetros, ¿sí?, donde tengo ubicado claramente el volumen tumoral, depende de dónde esté.
¿sí? Esa profundidad, por eso se acuerdan que teníamos el espesómetro, tenemos el telémetro, el determinar la profundidad donde está el volumen irradial es importante porque de ahí viene toda la planificación en cuanto a el abordaje que tenemos hacia ese volumen, ¿sí? Entonces, cuando uno planifica, tenemos estos perfiles de dosis, vamos a ver que se distinguen tres regiones particulares: meseta, penumbra y cola de dosis o sombra. Que esta cola de dosis y la sombra, ¿sí? O también llamada, ¿sí? Perdón, y la penumbra, las hemos hablado, ¿sí? Cola de dosis la nombramos recién. Y la penumbra también la nombramos cuando hemos visto bomba de cobalto. Yo les dije que había sido un punto determinante la cantidad de penumbra que había entre haber elegido descartar las bombas del cesio-137 y por qué utilizamos las bombas de cobalto y las han reemplazado por completo a las anteriores. ¿Se acuerdan que el cobalto tiene menor penumbra que el otro? Ahora vamos a ver bien qué significa que tenga menor penumbra. Algo les había dicho, igual que con cola de dosis, pero de vuelta reforcemos estos conceptos y ahora apliquémoslos directamente a estos que son perfiles de dosis, ¿sí? Entonces, perfiles de dosis me está relacionando profundidad y me está hablando de cuánto tengo de esa dosis, ¿sí? Entonces, tengo el haz emergente y voy a tener porcentajes de dosis en una profundidad determinada. Entonces, en un perfil de dosis se van a distinguir tres regiones: la meseta, la penumbra y la cola de dosis, o también llamada sombra. Cuando hablamos de meseta estamos hablando de esa zona central directamente en el eje de la fuente. ¿Bien? Esta va a ser ancha, va a contener, ¿sí?, a la dosis en un valor alto y por lo tanto en esta estamos conteniendo la dosis máxima, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto también tiene que ver, si bien yo utilicé, por ejemplo, filtro aplanador o las folias dispersoras, ¿bien?, en que igualmente la zona central de las va a tener mayor energía que las zonas aledañas. Esto lo vamos a ver cuando se marquen las curvas de dosis y que se ve un redondeado de esas curvas que no son cuadraditas, ¿sí?, sino que hay una interacción redondeada, por eso se llaman curvas de dosis, ¿bien?, donde sí van a redondearse en cuanto aumenta la profundidad y el tamaño de campo, porque va a haber mayor dispersión, ¿sí? Entonces tengo mayor dispersión en las zonas más alejadas al centro, por lo tanto tengo una curva, ¿sí?, donde tengo mayor dosificación a nivel central y se me va achicando paulatinamente hacia los costados, ¿bien? Después tenemos la penumbra, ¿sí? La penumbra es una zona de disminución brusca de la dosis, ¿sí? Tengo el 100% hasta el 80% en la meseta. Y en esta decimos que es brusco, porque la dosis me baja de un 80 a un 20%, ¿sí? Es muchísimo el decaimiento que tengo ahí. ¿Me sirve poner el volumen tumoral en la penumbra? No. Todo lo que sea penumbra va a ser algo donde está recibiendo menos del 80% de la dosis. Y yo quiero acercar siempre a ese volumen tumoral al 100% de la dosis, que es lo que estoy programando, que es mi objetivo, que reciba todo el poder que yo estoy teniendo con mi aparato de radiación. Entonces vamos a ver que solamente una parte de la fuente está contribuyendo a la dosis. Y el tamaño de la penumbra va a depender de tres cosas. Va a depender del tamaño de la fuente. A mayor tamaño de la fuente, mayor penumbra, que esto pasaba con las bombas del cesio-137, era mucho más grande, ¿sí?, y al ser más grande esto me daba más penumbra. La energía del haz, ¿sí?, a mayor energía tengo menor penumbra, ¿sí?, hay menor dispersión, y la geometría del haz también. A menor distancia fuente-superficie, ¿sí?, o distancia fuente-isocentro, depende de la técnica que estemos utilizando, va a haber menor penumbra. ¿Bien? Entonces yo les pregunto, chicos, ¿cuáles son los patrones que afectan, ¿sí?, qué condiciones afectan a la penumbra? Tamaño de fuente, energía del haz y geometría del haz. ¿Qué es la penumbra? La zona donde la dosis va a bajar de un 80 a un 20% bruscamente. ¿Qué es la meseta? La zona en la cual encuentro el 100% de las dosis y se encuentra interpuesta en la zona central del eje directo de la fuente. Y lo que nos queda es hablar de la cola de dosis. Acá tenemos una zona de disminución casi total. Fíjense, estamos menos del 20%, pero no es cero, por eso es una cola de dosis. Todavía estoy dando radiación. Entonces, esta está ubicada por fuera del campo directo de la irradiación, pero, ¿sí?, acá, ¿sí?, vamos a ver que tenemos que tener en cuenta esto. La dosis va a receder más que nada por las interacciones de dispersión que sufren en el paciente, no tanto por la radiación inicial. Pero esta dosis, que es inferior al 20%, el tejido que está en la cola de dosis la va a recibir. Y por eso era importante, y lo vamos a ver a continuación, el tema de hablar de gap, ¿sí?, o de dejar un espacio en tratamientos consecutivos de radioterapia.
Entonces, fíjense, acá de vuelta estamos en el programa de planificación, ¿sí?, del tratamiento de radioterapia. Lo que se está armando acá, se están marcando los órganos de riesgo, se están marcando cuál es el órgano blanco, ¿sí?, y se están determinando cuáles van a ser los campos de radiación, ¿sí?, cuál es lo que tengo que ver. Y fíjense que entre esto y esto que tengo acá, estamos programando un espacio, ¿sí? Ese espacio que se ven, estos campos consecutivos de radiación, fíjense, acá está marcado en celestito y acá está marcado en rojo. Y en el medio no se chocan, tengo que dejar un espacio, ¿sí? Entonces, la región que se debe dejar por fuera del campo de radiación al iniciar tratamientos en áreas consecutivas se llama gap. ¿Por qué tenemos que dejar esto? Porque estamos tomando en cuenta la región de cola de dosis. Esta región ya recibió parte de la radiación cuando yo traté, ¿sí?, ese volumen tumoral. Entonces ahora yo estoy tratando un volumen tumoral consecutivo y también voy a tener una cola de dosis que va a aportar dosis, ¿sí?, y radiación a esa zona que ya lo recibió. Por lo tanto, para no superar el límite de tolerancia de los tejidos, tenemos que tener en cuenta esa cola de dosis y dejar un espacio cuando se plantean tratamientos consecutivos en radioterapia. Y acá tenemos tres términos que obviamente se relacionan uno con otro. Tenemos campo de radiación, límite del campo de la radiación y el tamaño del campo, ¿sí? Cuando hablamos de campo de radiación, tenemos, ¿sí?, un eje central de radiación que está contenido en una zona, en un plano perpendicular a él, en una distancia determinada, ¿sí? Yo voy a marcar cuál es la DFS y la DFP a la que quiero trabajar, ¿sí? Entonces esa zona irradiada que va a quedar contenida en este plano perpendicular al eje de radiación y esa distancia determinada es lo que yo determino como campo de radiación. ¿Cuáles van a ser mis límites de campo? Esto tiene que ver con la dosis. Los límites de campo van a estar demarcados, ¿sí?, en el momento en que la dosis, ¿sí?, el perfil de las dosis decaiga al 50% con respecto a la dosis central, ¿sí? Entonces acá ya tenemos ese decaimiento al 50%, me está marcando el límite de campo de irradiación. Por lo tanto, fíjense en que cuando definimos el tamaño de campo, ¿sí?, vamos a definirlo por las distancias entre ambos ejes, entre los puntos del 50% de dosis en ambos lados del perfil. O sea, de dónde me cae el 50, de dónde me cae el 50, y me estoy marcando esos tamaños de campos que son generalmente rectangulares. ¿Bien? Y lo otro que tenemos es cómo visualizamos este campo de irradiación en el paciente. Lo visualizamos como un campo óptico, ¿sí? Acá este color que nos están dando los láseres está marcando cuál va a ser el campo de irradiación para este paciente en particular, que acá tiene un tratamiento a nivel del cuello. Y esos tamaños de campo, como lo están viendo acá, ¿sí? Acá estamos determinando el tamaño de campo. ¿Y cómo nos damos cuenta del tamaño de campo que tenemos? Obviamente con lo que nos demuestra el campo óptico. Acá se está haciendo algo que es de calibración, ¿sí? Fíjense que están marcando, tenemos diodos, ¿sí?, acá detectores, y están marcando si esto se puede hacer, ¿sí? Están achicando el tamaño de campo, lo están llevando con colimación a otra cosa. Esto es parte de lo que es la calibración de área que uno hace, ¿sí? Yo me quiero asegurar que realmente el equipo esté respondiendo y que si yo considero que ponga un tamaño de campo determinado, me lo respete, que me pueda marcar todo el tamaño de campo que estoy marcando y que me lo pueda reducir hacia cosas más pequeñas. Después esto lo armamos. A mí me va a interesar un montón en cuanto a los pacientes, ¿sí?, marcar los que se llaman las curvas de isodosis. Yo quiero saber, ¿sí?, en un plano de interés, dónde están todos aquellos puntos donde mido la misma aporte de dosis absorbida, ¿sí? Entonces son líneas que unen puntos de igual dosis en un plano de interés. Son curvas de isodosis, ¿sí? Iso, lo mismo, ¿bien? ¿Cómo les asigno los valores a las curvas de isodosis? Depende de cómo tengan ganas de hacerlo. Lo podemos hacer en valores absolutos, expresados tanto en grays como en centigrays, ¿sí? O se puede hacer como un porcentaje con respecto al valor de referencia, ¿bien? Normalmente en el isocentro, ¿sí?, o en la zona de valor máximo de dosis, ¿sí?, es ese porcentaje de referencia que estamos marcando, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi 100? ¿Sí? Entonces sobre ese 100 tenemos al 90, al 80, al 70, al 60, al 50, al 40, etcétera, ¿sí?, desde ese punto de dosis máxima. Y a este conjunto de las curvas de isodosis, ¿cómo lo voy a llamar? Distribución de dosis, ¿sí? Entonces voy a ver cuál es la distribución de dosis para mi tratamiento. A qué profundidad estoy trabajando, ¿sí?, a determinado porcentaje de radiación o a determinado valor absoluto, ¿sí?, expresado en grays o en centigrays.
Acá lo que tenemos son curvas de isodosis, pero para electrones. Y estamos comparando una curva de isodosis para electrones de 6 MEMS y una de 16 MEMS. La que habíamos visto en la época pasada, ¿sí? Esa que habíamos dado de ejemplo, estaríamos calculando para fotones, ¿bien? ¿Y por qué tenemos esta diferencia entre una y otra? Tiene que ver con las interacciones y donde estaba ese punto máximo de aplique de dosis, ¿bien? En los fotones a profundidad, en los electrones a superficies. Entonces, por la cantidad de dispersión que tienen los electrones y por el rango de alcance que tienen, vamos a ver que esas curvas de dosis son mucho más achatadas que lo que estábamos hablando con los fotones, que están dirigidas en ese A central que es más energético en el centro, por eso tenemos esas curvaturas, ¿bien? Y hay una pequeña diferencia entre trabajar con haces de electrones menos energéticos o más energéticos. Cuando tenemos los haces que son menos energéticos, vamos a ver que las curvas están muy apretadas. Esto es una indicación de la fuerte caída o la abrupta caída de dosis que tenemos. Pero sin embargo, cuando estamos trabajando con mayores dosis, ¿sí? No nos podemos escapar del alcance que tienen los electrones, que sigue siendo reducido a profundidad. Se me suaviza un poco, ¿sí? Los gradientes que tengo con las curvas, pero fíjense que no es demasiado, lo estoy llegando mucho más profundo, ¿sí? Entonces, no se me compara con cómo serían mis curvas de isodosis, ¿sí? O estas curva de distribución de dosis cuando estamos hablando de fotones o estamos hablando de electrones. Y esto está haciendo referencia a las interacciones que tienen los fotones y las interacciones que tienen los electrones. Bien chicos, con esto ya estamos terminando, ¿sí? Acá tenemos un concepto del que ya hablamos, ¿sí? Yo se los acerqué a lo largo de lo que es la cursada, pero de vuelta siempre me quedo más tranquila reforzando los conceptos y tengo el karma de repetir las cosas 20 veces. Entonces, había algo que, así yo estoy trabajando con fotones o como electrones, yo tengo que exigirle a mi equipo en cuanto a su rendimiento. Tengo que exigir que el equipo me dé un haz que sea homogéneo, ¿bien? Y ahora después vamos a ver, si siempre decimos lo mismo, pero profe, ¿no era que teníamos que conformarlo al volumen del tumor? ¿No era que era para el paciente? Sí, claro, pero eso lo quiero hacer yo. Yo quiero elegir la conformación. Si el equipo no me está dando seguridad, no me está diciendo que el haz es homogéneo desde entrada, ¿sí? Si yo no tengo planitud y no tengo simetría, no lo puedo modificar. Yo tengo que tener algo que sea una base, ¿sí? Que sea constante, a la cual yo pueda intervenir y modificarla. Si esa base no es constante, ¿sí? Si tiene fluctuaciones, entonces yo no voy a saber con qué estoy trabajando y eso no me lo puedo permitir en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué le pedimos al haz, ya sea de fotones o de electrones, que sea homogéneo? ¿Qué significa que sea un haz homogéneo? Que tenga plenitud y que tenga simetría. La plenitud la definimos como la diferencia entre las dosis máximas y mínimas en un perfil de dosis. Y la simetría, ¿sí? Es esto que me está estableciendo que en ambos lados del perfil de dosis sean exactamente iguales, sean simétricos, sean iguales, ¿sí? Entonces, plenitud mide la diferencia entre las dosis máximas y mínimas en un perfil de dosis, mientras que la simetría mide la diferencia entre las áreas a ambos lados de un perfil de dosis. Para que yo tenga un haz homogéneo, tiene que tener planitud y tiene que tener simetría, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera modificar estos factores, ¿sí? O sea, que esté buscando específicamente que en algunas zonas haya mayor o menor intensidad que en otras, ahí puedo implementar cuñas y puedo implementar los bolus, ¿sí? Todos aquellos que van a ser los elementos modificadores del haz. Pero para poder hacer eso yo tengo que haber partido de un haz que sea homogéneo, que tenga plenitud y tenga simetría. Bueno chicos, con esto entonces terminamos, ¿sí? Hasta este material entra para el primer parcial. Yo les voy a dar un simulacro que ya lo van a tener disponible al momento que estén escuchando este final del Power en el campus. Me interesa chicos, más que nada, que es una cuestión de los parcelitos y demás, el simulacro está para que ustedes vayan acercándose a esta modalidad de evaluación a través del campus, ¿bien? Vamos a ver que es por tiempo, que van a tener un solo intento, porque la idea es acercarlo lo más posible a lo que sería la realidad al momento de evaluarlos, ¿bien? Entonces, háganlo tranquilos, háganlo a conciencia, van a hacer 10 preguntas choice, ¿sí? Se las voy a hacer sobre Ale y sobre este Power, así ya podemos aprovechar 5 y 5 para tener cosas muy puntuales de estos últimos 2 materiales que estuvimos viendo estas clases, ¿bien? Así que bueno chicos, aprovechen los parcialitos, aprovechen este simulacro que van a tener
y como siempre quedo a disposición cualquier duda, cualquier cosa que no se entiendan o que necesiten que se refuercen, ¿sí? Tienen disponibles todos los canales de comunicación habidos y por haber para hacerme llegar todo lo que necesiten. ¿Bien? Así que bueno chicos, ya no les quemo más la cabeza, les mando un beso enorme y muchos éxitos en el primer parcial.